Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Os agradezco muchísimo que hayáis venido, que os hayáis sumado. Yo hoy voy a hacer una peripecia, voy a reducir a un poquito menos de una hora un tema que me trae loca desde hace años y que me apasiona y espero poder transmitiros también ese gusto por lo que vengo a contaros hoy. Voy a hablaros del arte de pensar con el cuerpo para partir de ese símbolo astrológico hacia esa interpretación involucrando el cuerpo o esa sabiduría física que vamos a estar explorando a lo largo de esta hora. Yo soy Ava, me reconocéis tal vez de algunas redes sociales, estoy sobre todo en estas por si queréis poneros en contacto. Y bueno, el pequeño resumen que he traído para lo que vamos a tratar hoy es este, que si la astrología es un lenguaje, bueno, ¿cómo hacemos para traducirlo, no? Ese es el gran intríngulis que tiene esto. Hoy vamos a investigar qué pasa al tomar contacto con el símbolo, desde dónde vamos a estar comprendiendo a nivel emocional y corporal su dinámica, qué significa vivirlo, y para eso vamos a tratar un montón de temas artísticos. Vamos a hablar de literatura, de metáfora, de arte y sobre todo del cuerpo poético, donde vamos a extendernos un poquito más. En primer lugar, yo creo que todas las personas que estáis aquí, que habéis intentado alguna vez afrontar la interpretación astrológica, os habéis encontrado alguna vez con que las palabras son insuficientes a veces para poder comprender o para poder profundizar suficientemente en eso que ofrece la astrología, ¿no? Muchas veces se ofrecen también recetas, ¿no? Una especie de refritos con diferentes etiquetas que se suelen atribuir a algunos símbolos astrológicos, ¿no? Casi como si fuera un X, Y y Z. Y para poner ejemplo de lo que quiero decir, de lo que me refiero con esto, es... He traído este texto, le pedí a ChatGPT que haga un texto para interpretar qué significa el tránsito de Plutón por encima del Venus natal. Y esto es lo que dice. Dice, Plutón en conjunción a Venus natal marca un periodo de transformación profunda en temas de amor, relaciones y valores personales. Ok, transformación profunda es una de esas grandes etiquetas que solemos ponerle a cualquier cosa que tenga que ver con Plutón, cualquier cosa que tenga que ver con Casa 8, cualquier cosa que tenga que ver con Escorpio. Y de alguna manera esa fórmula está tan manida que termina por no decir mucho, ¿no? A veces podemos imaginar más o menos en qué consiste esa transformación profunda, pero es una transformación profunda en qué sentido, ¿no? En el sentido un volcán que entra en erupción y arrasa con todo, en el sentido pues de una muerte definitiva y desganada, en el sentido de un renacimiento cual ave fénix, es decir, hay muchos matices a tener en cuenta, ¿no? Otras etiquetas clave que nos dio ChatGPT y que vemos también abundar en las redes sociales serían conexiones intensas, sacar a la luz o un tránsito poderoso, sanar heridas profundas, etcétera, etcétera, ¿no? De este modo vemos que cuando afrontamos la interpretación simplemente desde el lenguaje o desde las palabras, nos encontramos un montón de lugares comunes. Plutón es transformar, el nodo sur se convierte en soltar, la luna nueva en sembrar. Y claro, de un modo u otro, todas las personas hemos utilizado alguna vez estas etiquetas, pero yo creo que quedarnos solamente en ellas es faltar bastante a todo lo que ofrece este lenguaje maravilloso que es la astrología, ¿no? Entonces, de ahí, pues también entendemos, ¿no?, que si bastaran las palabras para afrontar la interpretación astrológica, no haría falta el símbolo, ¿no? Si las palabras fueran suficientes, no se habría recurrido siglo tras siglo tras siglo a las imágenes, a los símbolos y a todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí pues también afrontamos la interpretación astrológica muchas veces, intentando dar un soporte a esas palabras o esa interpretación verbal a partir, por ejemplo, de pues una serie de referencias comunes, ¿no?, que compartimos, por ejemplo, con la persona consultante. Por ejemplo, podemos hablar de películas, de leyendas, mitos, metáforas, anécdotas, como una manera
de profundizar en ese discurso y no quedarnos simplemente en esa etiqueta superficial, ¿no? Y aquí vamos a la segunda parte, que es la metáfora y el mito. Naturalmente, para poder hacer una interpretación astrológica, el conocimiento de los mitos que subyacen debajo de esos símbolos es muy importante. Pero yo creo que sobre todo si hay algo en lo que las astrólogas y astrólogos nos apoyamos para afrontar la interpretación es la metáfora. La metáfora viene del griego, es una palabra que viene del griego y que tiene que ver con un significado de traslado, de desplazamiento o de transferencia de sentido. Es decir, para comprender una cosa, yo transfiero el significado que tiene otra, generando una comparación que enriquece de alguna manera mi comprensión de eso que se está hablando, ¿no? Y aquí os traigo justamente uno de los primeros textos de la humanidad. Vamos a utilizar esas primeras metáforas de la literatura. Sabéis que los primeros textos, bueno, pues se cree que los primeros textos vienen de esa área de la antigua Mesopotamia de Sumeria, ¿no? Cuando se escribía en tablillas de arcilla. Y de aquella época nos vienen también los primeros textos relacionados con astrología. Son textos que vienen de hace aproximadamente 4.000 años, ¿vale? Todos los que voy a poner provienen de este libro maravilloso, Inanna, Queen of Heaven and Earth. Y la traducción del inglés es mía porque no he encontrado esas traducciones en español. Entonces, esta versión es una traducción mía como de andar por casa, pero para que nos entendamos, ¿no? Entonces, os voy a poner simplemente un par de fragmentos para que se vea esto. En uno de estos textos dice: Enki, el dios de la sabiduría, salió a navegar hacia el inframundo. Pequeñas piedras fueron arrojadas contra él, grandes piedras de granizo fueron lanzadas contra él. Como impetuosas tortugas, cargaron contra la quilla del bote de Enki. Las aguas del mar devoraron la proa de su barco como lobos. Las aguas del mar golpearon la popa de su barco como leones. Aquí tenemos subrayadas las partes que son como un añadido poético, un añadido metafórico para que podamos comprender verdaderamente cómo es que su barco terminó devastado, cómo es que su barco terminó destruido, ¿no? Primero le cayeron piedras de granizo que eran como impetuosas tortugas. Ahí nos imaginamos perfectamente el sonido de ese impacto. Y también un poco el tamaño, ¿no? De esas enormes piedras de granizo que eran como tortugas. Luego también podemos imaginar esas olas que eran como lobos o como leones, esas olas mordiendo el barco, ¿no? Y ahí naturalmente se enriquece muchísimo nuestra comprensión de lo que es este poema. Siguiendo con otra metáfora, tal vez un poquito más conocida o más habitual, también tenemos este otro fragmento de otro poema que dice: Inanna, sentada en el trono real, brilla como la luz del día. El rey, como el sol, brilla radiante a su lado. Inanna era la representación de Venus en esa primera astrología sumeria, y el rey, como el sol, pues habla también de ese acompañamiento, ¿no? De que estaba visualizándose en el cielo en ese momento a Venus junto con el sol. Aquí hay una personificación de Venus en la forma de Inanna, y luego vemos que Inanna era tan bella que brilla como la luz del día, ¿no? Venus es el planeta más brillante, entonces aquí vemos que tiene todo el sentido del mundo esta metáfora, ¿no? Pero luego, claro, las metáforas, que en principio ayudan mucho a comprender algunas cosas, también están sujetas a cierto problema, ¿no? Porque la metáfora depende mucho del contexto socioeconómico y cultural en el que se está hablando. Y aquí ponemos otro ejemplo de este mismo libro. En este ejemplo, Inanna, que es esa personificación o esa deificación de Venus, está hablando de su amante, de Dumuzi. Está encantada de la vida porque acaba de tener un encuentro erótico con su amante y está súper satisfecha, y está hablando de él, lo está describiendo, y dice: su mano es miel, su pie es miel, él siempre me endulza. Aquí entendemos perfectamente que se trata de un encuentro dulce, de un encuentro sensual, porque además la miel es un material denso que se va desenvolviendo también con una cierta sensualidad, ¿no? Como que va lento, va
abarcando todo lo que encuentra, ¿no? Entonces hay algo también en esa dinámica de la miel como material que en principio favorece ese entendimiento de que es un encuentro erótico, ¿no? Pero luego continúa y ahí ya entramos en problemas desde nuestra mirada actual, ¿no? Porque luego dice, Él es a quien mi vientre ama más, ahí perfecto, pero luego dice, Él es lechuga plantada junto al agua. Y ahí vemos que las cosas se ponen extrañas. ¿Cómo que es lechuga plantada junto al agua? Es decir, ¿qué es eso de que él es una lechuga, ¿no? La lechuga en nuestra civilización, en nuestra cosmovisión, si acaso apela a nociones de frescura, pero la lechuga en ningún caso la entendemos como algo apetitoso o como algo erótico, ¿no? Sin embargo, justamente en la antigüedad, en el mundo antiguo, la lechuga era una representación conocida de la fertilidad, la virilidad y también la sensualidad, hasta el punto de que se creía que la lechuga era afrodisíaca. Y esto tiene que ver con que la lechuga es un vegetal con un tallo erecto en torno al que nacen las hojas. Y de alguna manera ahí se veía pues esa fuerza de la virilidad o de la fecundidad. De hecho, este texto que os he puesto es de hace unos 4.000 años aproximadamente, del área de Mesopotamia, pero luego vemos que tiempo después, ¿no? Unos 1.500 años después, pues tenemos esta estatuilla de Egipto, del periodo ptolemaico, que es ese periodo egipcio en el que también hay un trasvase cultural con el mundo grecolatino, ¿no? Bueno, pues vemos que esta figurilla, este amuleto del dios Min, que es un dios que en la historia del Antiguo Egipto tiene también una presencia bastante continuada, que es el dios de la fertilidad, es el dios al que se le encarga el regar los campos, por ejemplo, o sembrar los campos, y es un dios al que le estaba consagrada justamente la lechuga. O sea que vemos que esta metáfora que nosotras a día de hoy no comprendemos desde nuestro punto de vista actual, en realidad es una asociación, esta idea de la metáfora y la fertilidad, que tiene una larguísima historia y sin embargo para nosotras es absolutamente desconocida. Entonces es verdad que las metáforas tienen, aquí la lechuga, ¿no? Que bueno, pues es verdad que la metáfora tiene esa capacidad de trasladarnos de una forma bastante intuitiva y bastante inmediata al sentido de lo que se quiere decir, pero a veces la metáfora confunde. Y con el mito pasa algo parecido también. El mito es esa historia originaria, legendaria, que pues nos da cuenta de algún universo simbólico con un alto sentido para alguna civilización, para la civilización de la que es originario, ¿no? El mito en este sentido se puede entender como esa voz viva de la tradición, como una continuidad, una preservación de esa voz de la tradición de los pueblos. En el mito confluye un ánimo de preservar esa historia originaria de un pueblo con el ánimo de adaptar esa historia a los cambios históricos que se van sucediendo, y también en el mito pues hay todo un resultado de diferentes influencias que terminan por confluir en esa narración, que vienen dadas de todos esos intercambios culturales que naturalmente se van dando a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces el mito es una historia que encierra en sí misma un punto originario, ¿no? Que nos retrotrae al comienzo del significado de las cosas, pero tampoco el mito es una narración pura o definitiva, sino que el mito también va mutando de una forma orgánica, como sabéis, a lo largo del tiempo. Para poner un ejemplo de ello, vamos a mirar, a poner el foco brevemente en este icono, en esta iconografía del signo de Capricornio. Sabéis que los signos del zodiaco, tal y como los conocemos, tienen su origen en esa antigua Sumeria, en esa antigua Mesopotamia, en Sumeria, y aquí vemos una representación temprana de este signo de Capricornio, que es la cabra con la cola de pez. Esta representación es del siglo XI a.C., ¿no? Vemos que un tiempo después, unos 10 siglos después, todavía sigue habiendo esta misma representación de la cabra con la cola de pez. En este caso es una moneda de la civilización romana encontrada en Hispania.
También vemos que en esas mismas fechas del comienzo de nuestra era, en Egipto, en el famoso templo de Dendera, donde hay un zodiaco representado súper interesante, también aparece Capricornio como esta cabra con la cola de pez. O, por ejemplo, en Siria, esto fue encontrado en una antigua sinagoga en el 245 después de Cristo. En Grecia, siglo V después de Cristo, también está la cabra con la cola de pez en un mosaico. El siglo XV en Inglaterra, seguimos con la misma iconografía. Siglo XVI, Venecia, igual. Siglo XVII, la India. Es que es una pasada lo mucho que abarcan los símbolos y los iconos, ¿no? Siglo XVIII en Turquía, aquí es un poquito diferente, pero fijaos que han puesto esas estrellitas dentro de la constelación, ¿no? Y finalmente en la actualidad, ¿no? En Madagascar, incluso con un uso que ya no es astrológico o ya no es mítico, para representar ese trópico de Capricornio. Claro, la iconografía permanece, el símbolo permanece, pero el mito es el mismo. En el mito de Capricornio vemos que también confluyen diferentes tradiciones y de hecho, para que ese símbolo perviva a lo largo de los siglos y a través de una geografía tan extensa, trascendiendo tantísimas fronteras religiosas, ideológicas, daos cuenta que aquí hemos visto el uso del mismo símbolo por personas que tienen cosmovisiones, religiones y creencias absolutamente diferentes. Hay un Capricornio en una sinagoga, un Capricornio en la antigua Sumeria, otro en el antiguo Egipto, otro Capricornio cristiano, otro musulmán, es decir, es muy diversa la panorámica de los lugares en los que podemos encontrar este símbolo. Entonces, para poder absorber ese símbolo, cada cultura o cada civilización lo ha asociado de alguna manera a sus propios mitos, a su propia cosmovisión. Y esto hace que también en la mitología propia de este signo de Capricornio también confluyan diferentes tradiciones. Por poner solamente dos, porque no podemos pararnos aquí o extendernos demasiado, en Sumeria, por ejemplo, Capricornio se asociaba a esta divinidad de nombre impronunciable, Suhurmashu, que estaba asociada al agua y a la sabiduría, estaba asociada a ese dios Enki que mencionamos antes, ¿no? Ese dios que iba en esa barca que fue devorada, ¿no? por las aguas. Mientras que, por ejemplo, en la antigua Grecia o incluso en el mundo romano, Capricornio se asociaba, por ejemplo, a la cabra Amaltea, que fue una cabra que alimentó a Zeus, a Júpiter, en una isla, que lo amamantó o lo alimentó y que finalmente también daría lugar a ese gran mito del cuerno de la abundancia, ¿no? Son visiones totalmente diferentes de lo que representaría Capricornio. Sin embargo, a día de hoy, cuando nosotras como astrólogas o astrólogos vamos a interpretar el signo de Capricornio, pues también estamos actualizando de alguna manera cómo vemos esos mitos. Entonces, por un lado, tomamos esa pincelada de lo que era Capri en la antigua Sumeria, esa pincelada de lo que era en Grecia, esa pincelada de lo que era aquí, de lo que era más allá, de lo que hemos observado en relación a este signo, y terminamos por hacer una mixtura de información donde buscar la pureza sería algo no deseable, ¿no? Por lo menos buscar el significado puro, último, definitivo, yo creo que es como remar a contracorriente, ¿no? Al final, todos los arquetipos están hechos para actualizarse también progresivamente, ¿no? A medida que vamos adaptando nuestra mirada a los avatares que va siguiendo el mundo contemporáneo. Y aquí vamos a la siguiente parte, ¿no? Bueno, interpretar es crear un relato desde nuestra mirada. En nuestra mirada confluyen afluentes culturales, vivencias, tradiciones diversas, creencias que vienen de aquí y de allá y que nosotras mezclamos y combinamos, condiciones sociales y económicas, porque obviamente dependiendo de mi lugar en el mundo, pues yo también voy a atender o a prestar más atención a ciertas cosas, ¿no? Entonces, en estos relatos que nosotras hacemos para interpretar este lenguaje astrológico, naturalmente hay una mirada propia, ¿no? Estos relatos
cambian, se pierden y se actualizan. Entonces, digamos que son relatos que mutan con una gran facilidad. De hecho, si aquí en la sala hay astrólogas o astrólogos que tienen una experiencia, un bagaje, que se han dedicado a esta disciplina de la astrología durante algunos años, habrán visto que también en su propio relato de los signos o de los arquetipos también hay una madurez, también hay una evolución, de modo que a lo largo de nuestra vida astrológica también vemos una evolución en cómo nos explicamos esas historias, ¿no? Pero sin embargo hemos visto también que el símbolo tiene capacidad de trascender fronteras, ya sean ideológicas, religiosas o culturales, ¿no? Y yo creo, y es lo que vengo a plantear hoy, que esa pervivencia del símbolo, esa capacidad que tiene el símbolo para hablarnos a pesar de su propia mutación, tiene que ver con que el símbolo parte de esa conexión básica del ser humano con la naturaleza, casi desde un punto antropológico, ¿no? Tampoco es nada nuevo, ¿no? Desde siempre hemos sabido que la astrología tiene una referencia natural muy importante. De hecho, el ciclo solar, del que aquí hay una representación muy graciosa, a mí me encanta este dibujo del gato, este dibujo del león, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, pues la representación del disco solar es una representación de esa rueda del año a través de la que podemos comprender las estaciones, los cambios pues de luz y oscuridad, o sea que es también una representación de ese ciclo natural, ¿no? En este sentido, la astrología se plantea como un lenguaje simbólico que apela a nuestro lado más esencial, animal o natural, y eso pues sitúa también un foco de muchísimo interés en ese lado más primario o más básico de la astrología, ese lado de la astrología que es premitíco, si podemos decirlo así, ¿no? O pre-narrativo, atendiendo, por ejemplo, a esas dicotomías básicas que podemos percibir desde nuestro yo más básico, desde nuestro yo animal, como es la noche y el día, la luz y la oscuridad, las estaciones en relación también a la disponibilidad de alimento, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo un símbolo que nos retrotrae a un paisaje invernal donde apenas hay alimento disponible y donde necesitamos de refugio, que un arquetipo que nos retrotrae a un paisaje mucho más veraniego, ¿no? Donde es todo más dadivoso, por decirlo así. También vemos que la astrología desde su inicio está interpelando al cuerpo de un modo u otro, porque ya de entrada con las polaridades está planteando dicotomías como caliente y frío o seco y húmedo, que son cosas que todas las personas y más allá, todos los animales podemos percibir físicamente, ¿no? Aparte también la astrología tiene esta gran noción de las dinámicas, de las que vamos a hablar un montón ahora mismo, dinámicas cardinal, fija y mutable. Y luego, por supuesto, esta idea de los elementos que también tienen una consonancia muy interesante con el propio cuerpo humano o con la propia dimensión humana, el aire en relación a la mente, la tierra al cuerpo, el agua a las emociones, el fuego a la energía motora, ¿no? Es decir, que vemos que la astrología tiene verdaderamente esa referencia natural, que es una base simbólica increíblemente consistente y sólida, y yo creo que por eso mismo la astrología ha sobrevivido tantos siglos, tantos cambios y demás, porque tiene algo que apela a ese lado esencial del ser humano y de la vida, ¿no? También en relación al estado anímico, al impulso, a la energía, inquietudes básicas como el hambre, el cansancio, ¿no? Etcétera, etcétera. Vemos que en este caso la astrología también se plantea como una forma de conexión con el cosmos, que también se relaciona de alguna manera con el cuerpo. Aquí hay una ilustración maravillosa que me encantó, que es una iluminación del Tratado Alquímico Aurora Consurgens, que es un libro del siglo XV realizado en Zúrich, que tiene un montón de ilustraciones increíbles, maravillosas, son acuarelas sobre ese libro. Y en este caso vemos que hay una mujer pues con bastante desparpajo, la verdad, ¿no?
eh, que está menstruando, por eso aparece un flujo que aparece que sale de su vulva, ¿no? Y en este caso, pues es una ilustración que conecta de una manera muy explícita ese ciclo menstrual o ese ciclo de los ritmos del cuerpo con ese ciclo del año o ese ciclo de los meses o ese ciclo del zodiaco, ¿no? Que vemos en la parte externa. Entonces, bueno, podríamos pensar que de entrada, desde el principio, la astrología ha establecido de alguna manera esa conexión con el cuerpo, ¿no? La conexión del cuerpo y el cosmos. Es verdad que no todos los gestos son universales, por ejemplo, o no todas las vivencias físicas son universales, pero sí que hay sensaciones físicas o gestos que son comunes a todos los seres humanos. Y aquí vamos a este cuarto punto, que es el cuerpo al habla. Bueno, de entrada, el gesto o el cuerpo siempre se ha representado artísticamente para dar testimonio de existencia. Si yo represento el cuerpo, entonces estoy dando un testimonio de que ha habido una presencia humana aquí, ha habido pues una vida, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de esta maravillosa cueva de las manos, que es una cueva que está llena de estas pinturas rupestres superpuestas. Las más antiguas tienen hasta 9000 años de antigüedad, se encuentra en la Patagonia esta cueva, y también pues son manos, ¿no? Es ese gesto de, hey, estoy aquí, casi como dar un testimonio de esa existencia, ¿no? Y luego pues también vemos que hay otros enfoques relacionados con ese gesto creador que también plantean una cierta filosofía de la existencia. Sería el caso, por ejemplo, de esta conocida pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la creación de Adán, que pues es la mano de Dios que está insuflando de vida a esa mano de Adán. Es el momento de la creación, de cómo Adán pues toma vida, ¿no? A través de esa mano poderosa de Dios, a su imagen y semejanza también. Y luego, de forma semejante, pero con otra filosofía totalmente diferente, vemos estas manos dibujando de Escher, ya del siglo XX, ¿no? Que es pues una mano que crea una mano, que crea una mano, y es como que, bueno, pues no se sabe qué viene antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. Son enfoques absolutamente distintos acerca de la existencia o de la creación, pero que se representan a través del cuerpo, curiosamente, ¿no? Acto seguido, tenemos también muchas imágenes que trascienden fronteras, culturas y tiempos históricos relacionados con la imposición de manos o las manos abiertas. Uno de los símbolos más constantes de esto es la hamsa, que es esta mano que vemos aquí en el emoji, pequeñita, que también está presente en diferentes lugares e incluso ha trascendido las barreras de las grandes religiones del libro, encontrándose ejemplos de hamsa en el mundo musulmán, en el mundo hebraico, en el mundo cristiano también. Entonces, bueno, aparte de esto, vemos que la palma abierta como gesto es bastante universal, representa la bienvenida, la bendición y también la protección. Aquí tenemos a la diosa de Jade en México, al Pazuzu, que es un demonio neoasirio que, a pesar de que de miedico era protector, era un demonio que en principio asustaba a los malos espíritus, ¿no? Entonces protegía la casa. Esto es del siglo 8, 7 antes de Cristo, o sea, es bastante antiguo esto, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, luego una imagen de Nefertari, la reina egipcia, en su tumba, que también está imponiendo manos, ¿no? Por cierto, estos núcleos de los jeroglíficos egipcios suelen ser el nombre de una reina o de un rey, entonces si hay un bocadillito de estos al lado de una figura, pues normalmente es alguien importante, ¿no? Y luego tenemos todo lo contrario, la mano cerrada. La mano cerrada como ejemplo casi universal de control, resistencia y contención, a veces también de disciplina. Vemos, por ejemplo, en China, el siglo II antes de Cristo, estos guerreros que están protegiendo la tumba, el mausoleo del emperador. Vemos también este puño cerrado en este cuadro de la pintora mexicana María Izquierdo del siglo XX, que se presenta justamente como un gesto de resistencia, ¿no? Incluso también de fuerza frente a la adversidad.
Luego tenemos estas manos cerradas de Judith en el cuadro famoso de Judith y Holofernes de la pintora barroca Artemisia Gentileschi, una pintora maravillosa también. En este caso, el puño cerrado tiene que ver con el control y también en este caso con la agresividad. Digamos que el puño cerrado no es muy de buenas migas, ¿no? Por lo general. Habla de esfuerzo, de algo que requiere también pues, una contención o de un control. Y precisamente de control y disciplina iría este preludio de la danza No. La danza No es una danza japonesa muy interesante también, que es muy gestual. Y también vemos que ese puño cerrado pues estaría concentrando fuerzas para justamente lograr esa tonicidad física y esa concentración necesaria para emprender esa danza, ¿no? Igualmente tenemos gestos relacionados con el orden, la ordenación de las manos ordenadas o las manos en una posición armónica o bella como una forma de representar la sintonía con el cosmos. Aquí vemos, por ejemplo, a esta personificación femenina de la sabiduría en el siglo XIII en Indonesia, estas manos meditativas ordenadas que hablan de una absoluta disciplina mental. Aquí vemos esta mano también con un cierto orden que tiene que ver también con esa aparición como de esa bendición divina, ¿no? En este caso es una pintura románica del siglo XIII de Cataluña, está en una iglesia de Cataluña y representa esa mano de Dios que viene del cielo, digamos, para dar una bendición o para crear o para lo que sea, ¿no? Es como la acción divina, ¿no? La acción del cosmos es esta mano ordenada. Luego también se pueden encontrar estas manos ordenadas en lugares más políticos, no tanto religiosos. Por ejemplo, sería el caso de este retrato de Lucrecia Panciatici, que es pues un retrato en el que ella tiene la mano impuesta sobre un libro, una mano absolutamente armónica y delicada, con un gesto de sofisticación que representa también esa sofisticación de su aprendizaje y también en este caso sería un signo de estatus o de alcurnia. En este caso, la ordenación de esta mano hablaría de esa integración en un orden social preexistente, en una estructura social, ¿no? Igualmente, también sería el caso de este caballero de la mano en el pecho, del pintor el Greco, que también es una mano que tiene una ordenación armónica, que también habla de una sensibilidad, una sofisticación, está hablando pues de un estatus, ¿no? Este hombre, desde luego, labriego no es, ¿no? Justamente fijaos en esto, de los dos deditos de en medio de la mano juntos, porque si miráis la mayor parte de los cuadros, pinturas, esculturas, cuando representan una manita, normalmente juntan estos dos deditos de en medio como una forma de ordenar la mano, ¿no? Especialmente en la cultura occidental es muy habitual que se ordene la mano de esta manera, como para crear también un efecto armónico o un efecto bello. Y en contraposición vemos el gesto del caos como la desconexión con el cosmos y también como amenaza. Aquí, si recordáis, en la manita de antes teníamos los dos deditos juntos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, algo que siempre me ha parecido maravilloso, muy sensible de parte de esta artista, ¿no? En el tarot Rider Waite vemos que esta mano del arcano 15 del diablo es absolutamente disarmónica, porque justamente junta los dedos de la manera contraria a la que dicta esa tradición o ese canon tradicional, ¿no? Con lo cual aquí vemos que hay algo relacionado con la transgresión, pero también con el caos, también con la liberación de fuerzas viscerales, ¿no? Fuerzas ocultas. Luego tenemos esta maravillosa representación de Goya, también un pintor que también está muy dedicado, digamos, a representar aquello que escapa de lo armónico o de lo bello, ¿no? En este caso vemos que el gesto caótico, disarmónico, se relaciona con la enajenación, la locura, la fijación, ¿no? La sinrazón también la visceralidad. Digamos que este personaje no parece una persona muy fiable, ¿no?
Igualmente también tenemos a este pintor dibujante, Egon Schiele, que también tiene un montón de imágenes de manos súper extrañas y retorcidas. También vemos que en este caso el gesto desordenado y disarmónico, esa tensión de las manos está hablando de una tensión mental, de una enajenación, de una locura, una sinrazón, una visceralidad. E incluso a veces también estos gestos podrían denotar maldad, ¿no? Entonces hay toda una serie de connotaciones ahí. Entonces, bueno, hemos visto que los gestos, el cuerpo, hablan y entonces ahora cabría preguntarse si también el gesto o si también el cuerpo escucha, si también el cuerpo aprende a través de ese lenguaje no verbal. Podemos aprender a través del cuerpo, podemos aprender a través del lenguaje no verbal, podemos comprender cosas nuevas a través del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Ahora ya quiero entrar a hablar un poquito del teatro como tal y de la mímica, porque desde luego el teatro gestual y en especial la mímesis es un tipo de arte que justamente trabaja desde ahí, desde esa inteligencia del cuerpo, ¿no? En este caso no podemos hablar de mimo sin hablar de Marcel Marceau, que es el mimo de todos los tiempos, ¿no? El más famoso. Con Marceau aprendemos a hacer la semilla y también a hacer el árbol. Marcel Marceau plantea el cuerpo como un ojo y también como un espejo. A través del cuerpo de ese mimo podemos comprender no solo lo que le está pasando a nivel emocional, sino también lo que está mirando, de modo que podemos ser simultáneamente aquello que observamos y también aquello que nos hace reaccionar, ¿no? Podemos ser el bosque, el mar, el color azul, la semilla, el árbol. El cuerpo se plantea como un material de expresión, un material creativo de potencial ilimitado. Y voy a poneros simplemente un clip muy cortito de un par de segundos para que veáis. Ese es el brote de la planta que está emergiendo. Mirad la suspensión del momento, ¿no? Y ahí vemos que aparecen los brotes con una dinámica absolutamente reconocible, ¿no? A través del cuerpo podemos comprender, podemos vivir lo que es ser un brote que están haciendo. Es maravilloso, ¿no? Y aquí vamos a la otra parte, que es cómo pensar con el cuerpo, cómo podemos aprovechar esa capacidad que tiene el cuerpo de comprender a través del gesto o de comprender a través de esas dinámicas y del movimiento para entender también esas dinámicas que subyacen debajo del símbolo. Y aquí entramos en una parte un poco más técnica, en la que no me voy a detener tampoco tanto, que es la pedagogía de Jacques Lecoq. Jacques Lecoq es también pues un gran maestro de las artes del teatro gestual y él plantea en su libro El cuerpo poético toda una práctica para aprender ese universo del gesto a través del estudio del fondo poético común. Y él plantea justamente un método para hacer esto, ¿no? Un método para educar al cuerpo en esa comprensión del todo o en esa comprensión del cosmos. Todo desde un planteamiento absolutamente artístico, pero que también, si lo pensamos, raya lo que es después ese universo de lo metafórico, de lo simbólico, del universo interno del ser humano también, ¿no? Él plantea un método bastante complejo, pero yo he traído simplemente algunos puntos para no extendernos mucho. Él plantea, por ejemplo, iniciar el juego del actor desde el silencio, desde ese juego silencioso que nos permita familiarizarnos con el silencio y desactivar los bucles y automatismos de nuestro propio cuerpo, con la intención de bajar el volumen a nuestras inercias y de ese modo abrir nuestro cuerpo a su potencial de escucha. Para hacer esto, él también trabaja desde la máscara neutra, que es una máscara que cuando la actriz o el actor se la pone, pues el cuerpo de ese actor se convierte en ese ojo del mundo que lo circunda, ¿no? Ahí lo importante es cómo el cuerpo reacciona ante aquello que se imagina o aquello que se visualiza, ¿no? De modo que la máscara neutra es también una herramienta muy interesante para ese estudio
del silencio y de la escucha corporal, ¿no? También a través de la máscara neutra se aprende mucho acerca de la economía del movimiento, es decir, aprendemos que de alguna manera en el lenguaje físico se excluye la complejidad innecesaria, en el sentido de que el lenguaje físico va directo a hacer aquello que resulte más adaptativo en cada momento. Digamos que nadie se rasca la oreja levantando el codo por encima de la cabeza, ¿no? Sino que buscamos el recorrido más sencillo, más fácil, más económico. Entonces hay un trabajo relacionado con ese análisis del movimiento, ¿no? Y después es cuando empieza el trabajo con el fondo poético común, que es lo que a mí me interesa hoy. En palabras de Lecoq, os he traído este breve texto. En palabras de Lecoq, su procedimiento sería así. Dice, al análisis de los movimientos del cuerpo humano le sigue el análisis de los movimientos de la naturaleza, los elementos, las materias y los animales. Los 4 elementos, el agua, el fuego, el aire y la tierra, se abordan en sus diferentes manifestaciones. Es interesantísimo, como inciso, trabajar desde el cuerpo, desde esta pedagogía de Lecoq, a los elementos, porque son los elementos que utilizamos en astrología. Y por tanto, comprender físicamente lo que es el fuego, lo que es el movimiento del agua en el cuerpo, pues ayuda muchísimo después a situar la interpretación cuando nos encontramos frente al símbolo. Y él dice, precisamente, empieza a desglosar lo que es este trabajo físico con los elementos, ¿no? Y dice, respecto al agua, se trata tanto de descubrir el estanque como el lago, el río, el mar. Observamos, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo confrontado con el mar. Es levantado por el agua, rechazado por las olas, arrastrado en una lucha desigual por adentrarse en él. El agua es una resistencia en movimiento contra la que hay que luchar para poder reconocerla. Es maravilloso, ¿no? Porque es muy diferente pensar en el agua como emociones, sensibilidad, a experimentarlo físicamente, ¿no? Y ver realmente pues, que cada uno de esos elementos requiere de un despliegue energético. Atravesar el fuego, atravesar el agua, atravesar la tierra o el aire con el cuerpo, requieren todos ellos de un despliegue energético. Y eso es maravilloso para poder comprenderlo, ¿no? Cuando hablo de energía me estoy refiriendo a la energía de la actriz o del actor, en este caso, ¿vale? Por si hay confusiones. Y luego él sigue hablando de los materiales. Es decir, después de estudiar los elementos, pues también se estudian los materiales, ¿no? De modo que se hila cada vez más fino. Porque en este caso, pues, él está hablando de, por ejemplo, el material papel, cómo hace el cuerpo para mimetizarse con el papel y qué podemos comprender a nivel físico, a nivel emocional, de ese fondo poético, de lo que nos aporta, en este caso, este material. Podría ser otro material, pero él habla del papel, ¿no? Dice, las huellas, las heridas, las arrugas, los pliegues que se observan en los papeles arrugados, que también intentan volver a su forma anterior. Esto también es maravilloso porque él está hablando de una capa de complejidad que si nos quedáramos solamente en un nivel intelectual no podríamos aprehender. En este caso está hablando de cómo esas dinámicas de los pliegues, las heridas, las arrugas de ese papel no podrían entenderse sin entender también esa voluntad, digamos, del papel por volver a su forma anterior, por retrotraerse a ese momento en que no existía ese arrugarse o ese romperse, ¿no? Entonces vemos que siempre que hay una dinámica con algún material, hay también una resistencia. Y eso es algo muy importante también a la hora de interpretar los arquetipos, ¿no? Sobre todo porque cuando vivimos los arquetipos, los vivimos en movimiento, en dinámica, los vivimos como experiencia, ¿no? Entonces, él, hablando de esta tendencia, de este material, en este caso a volver a su forma anterior, dice, aparece entonces la dimensión puramente trágica. Claro, la tragedia, ¿no? Como esta naturaleza del papel arrugado, vencido, que está intentando volver a su forma originaria, pero no puede, ¿no? Nunca más volverá a hacer ese papel de antes. Entonces dice, aparece entonces
La dimensión puramente trágica, diferente según la naturaleza y la calidad del papel utilizado. Él dice, la tragedia del papel de periódico no es la misma que la del papel estampado. El drama del papel de carnicería es diferente al del papel de cartas reciclado. Maravilloso, ¿no? Luego el sentido del humor de todos esos papeles diferentes y anecdóticos. Pero bueno, para entender este tema del papel, he encontrado afortunadamente un clip justamente de esta escuela de teatro, Jacques Lecoq. Él empezó a trabajar en torno a los 50, más o menos, y estuvo desarrollando hasta hace poquito su pedagogía en esta escuela que está en Bruselas, que es una escuela de teatro físico muy famosa y con mucho caché, vamos a decir. Y hay un clip de justamente su grupo de alumnos y alumnas trabajando el papel, para que veáis cómo se trabaja ese material, ¿no? Cómo luego se traduce en el cuerpo ese trabajo con la materia del papel. Aquí vemos a los actores y actrices observando cómo un papel cae. Primero observan el movimiento del material, la dinámica, y ahora van a hacerlo con el cuerpo. Claro, si una no sabe lo que están haciendo, parece que están locos, ¿no? O locas de repente. Pero fijaos cómo interpretan, qué maravilla esa chica que bien lo hace, ¿no? Cómo interpretan esa dinámica de ese papel cayendo. También Lecoq plantea seguir con el análisis de los animales, que obviamente en nuestro caso tiene un gran interés porque el zodiaco es justamente la rueda de animales, ¿no? Y Lecoq pues estudia a esos animales a través del cuerpo. Aquí tenemos un clip. Este es Lecoq, un poco mayor ya, que está impartiendo clase. Y cada uno de ellos va a identificarse con un animal diferente. De modo que por un momento se van a despersonalizar, van a dejar de ser humanos y se van a convertir en un animal, ¿no? Aquí vemos que desde arriba pues también parece una clase de gente como enajenada. Mirad, un caballo, se reconoce perfectamente. Ella es ahora mismo un caballo, mirad cómo camina. Aquí tenemos una ardilla, el chico que salta. Un caimán, el que arrastra las piernas. Ella es también algo reptil, ¿verdad? El caimán persiguiendo a la ardilla. Y bueno, pues cada uno está en su viaje, ¿no? Lecoq dice en esta cita que tenemos aquí, los animales en general se asemejan a nosotros con su cuerpo, sus patas, su cabeza. Son por tanto más fáciles de abordar que los elementos o las materias. La búsqueda del cuerpo del animal comienza por los puntos de apoyo. ¿Cómo se sostienen en el suelo? ¿Cómo están construidos sus apoyos? Bueno, pues una vez que trabajamos desde el cuerpo las materias, podemos empezar a atribuir a cada símbolo astrológico una serie de materiales, colores, dinámicas o animales que nos van a permitir justamente comprenderlos con mayor profundidad. Podríamos pensar, por ejemplo, en Saturno como la dinámica de ese lago de hielo que se rompe. El tipo de ruido que hace, ¿no? La frialdad de todo ello, la fragilidad cuando Saturno se rompe, como ese lago que se rompe, ¿no? En este caso tenemos también, antes poníamos la metáfora de la miel, pues Venus puede ser perfectamente esa miel que se va escurriendo, que va cayendo, ¿no? Con una gran sensualidad. Marte puede ser una cerilla que se enciende. Pero ¿cómo viviríamos a nivel físico lo que le está ocurriendo a ese material? A través de ese aprendizaje, de ese estudio físico, podemos justamente aproximarnos al símbolo desde otro lugar. Obviamente cada símbolo astrológico tiene más de un material, más de un color, más de una aproximación metafórica, y aquí es donde entra también la dimensión creativa de la interpretación. Cada astróloga o astrólogo buscará en ese símbolo una serie de dinámicas, ¿no? Que le son propias. Y a medida que vamos ganando experiencia y trabajando con más y más dinámicas, enriquecemos cada vez más nuestro conocimiento de ese símbolo. También podemos pensar, por ejemplo, en cada símbolo desde los animales. Podemos pensar que Saturno es una hormiga que está buscando trabajar en su colonia, ¿no? O Mercurio, un pato que se mueve graciosamente. Es decir, que cada uno pues tiene su historia también. Después de un tiempo de estudio desde este lugar, lo que ocurre es que cuando nos encontramos con un símbolo, el cuerpo reacciona. Y cuando nos encontramos con una interacción de símbolos,
el cuerpo reacciona. Entonces es como si tuviéramos, yendo a la última parte, una vivencia inmediata, directa de lo que es ese símbolo. Entonces, después de analizar, aprender y ensayar, pues hay que vivir ese universo simbólico, ¿no? Y aquí es donde entramos en el cuerpo como canal. Esa memoria gestual que va quedando, porque también, es decir, una persona que toca el piano, una persona que baila o que actúa, no está todo el tiempo pensando en lo que va a hacer o el movimiento que va a hacer a continuación. Una vez que lo trabajamos suficientemente, el cuerpo va solo. Entonces hay una memoria gestual, una memoria física que construye algo así como una sabiduría física o hay una educación física que sale sin necesidad de que medie el intelecto. Entonces, en este caso, el cuerpo puede ser un canal para la interpretación intuitiva si lo trabajamos suficientemente desde esas metáforas. Y aquí me gustaría leeros una cita de Isadora Duncan, que es una de las bailarinas más famosas de todos los tiempos. Ella se esforzaba justamente por buscar ese movimiento natural. Entonces ella decía, si indagamos en el verdadero origen de la danza, si vamos a la naturaleza, encontraremos que la danza del futuro es la danza del pasado, la danza de la eternidad, y ha sido y siempre será la misma. El movimiento de las olas, de los vientos, de la tierra está siempre en la misma duradera armonía. Aquí tenemos un clip muy breve del tipo de danza que hacía ella. Ella mezclaba esa mímesis del movimiento natural, esa imitación del movimiento de la naturaleza, con esa imitación del arte antiguo y del arte clásico. Ella tomaba, por ejemplo, esculturas grecolatinas o pinturas egipcias e imitaba esa gestualidad, tratando de buscar algo así como una gestualidad natural al ser humano o una gestualidad esencial del ser humano, buscando así con su baile aproximarse a aquello que es esencial. En este sentido, ella entendía el cuerpo como un lugar de encuentro entre la naturaleza y la cultura, que es un lugar desde el que también podemos comprender la astrología, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un baile de grupo, también de Isadora Duncan, también con todas las bailarinas haciendo esos movimientos, que tienen líneas y composiciones súper interesantes. Es un uso del espacio, un uso del cuerpo que antes no se había visto, ¿no? Fue increíblemente innovadora, una de las madres de la danza contemporánea, ¿no? Y luego tenemos también en este sentido de esa atención a la danza o esa atención a la sabiduría del cuerpo, tenemos esta cita de Krupp en un libro en el que se analiza justamente el chamanismo en relación con las estrellas, que es muy interesante también, en el que él dice, la danza ritual simula el movimiento ordenado del cosmos y conecta a los participantes con el momento de la creación. Algunas danzas imitan el movimiento del sol o los circuitos de las estrellas. El movimiento estructurado permite a los bailarines trascender este mundo para ir al encuentro de la fuente original del orden cósmico. El movimiento rítmico sigue el pulso cíclico del tiempo sagrado. La danza restablece la conexión con el poder de los dioses y mágicamente canaliza ese poder a la tierra. Maravilloso, ¿no? La danza restablece la conexión con el poder de los dioses y mágicamente canaliza ese poder a la tierra. Es decir, el cuerpo se entiende también como un vehículo para esa conexión entre lo cósmico y lo físico, lo humano, lo terrenal, ¿no? Entonces aquí vemos que esa integración física del significado de los símbolos termina por ser a medio y largo plazo, una vez que trabajamos suficientemente esas dinámicas físicas o esa gestualidad, termina por ser un acceso directo al significado o al sentido de los símbolos. De este modo, cada vez que nos encontramos con un símbolo, podemos leerlo como si fuera la primera vez. Esto también tiene que ver con que cuando ya trabajamos desde este lugar más intuitivo, esa interpretación, ya no es preciso que estemos trabajando el análisis del abecedario como en el principio, sino que directamente de un vistazo puede sobrecogernos de alguna manera esa sensación. Y luego nos tocará, obviamente, traducirlo a palabras, ¿no? Para que la consultante o el consultante o quien sea, pues lo comprenda. Pero a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, tener en el cuerpo claramente eso que quiero decir y justamente
encontrar esa dificultad a la hora de verbalizarlo, de traducirlo luego a ese lenguaje verbal. El lenguaje verbal no es ni de lejos nuestro lenguaje más rico o más capaz. Entonces, digamos que en esa memoria gestual que podemos ir adquiriendo hay una relación con el símbolo que es bastante intuitiva y eso, desde luego, le da una frescura a la interpretación o le da una organicidad que es maravillosa, ¿no? De este modo, con todo esto que hemos venido comentando, podemos hacer de la interpretación astrológica una práctica sensible y creativa que, igual que el ritual o el momento creativo, demanda una implicación total. La interpretación astrológica demanda de alguna manera que pongamos de nuestra parte a nivel emocional, a nivel físico, a nivel anímico. También hay un despliegue de energía en ello que también resulta cansado, ¿no? Es decir, que no es como hacer espaguetis, interpretar una carta astral, ¿no? Requiere de una implicación total a todos los sentidos, ¿no? A nivel físico, a nivel emocional. Entonces es una práctica próxima, ¿no? a lo que podría ser esa danza, tal y como la entendía Isadora Duncan. O, en fin, podemos pensar que pues tiene muchos niveles desde los que se puede entender, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, cuando solamente miramos desde el prisma intelectual a los símbolos, estos menguan, nos alejan de la experiencia de algún modo. Entonces, para entenderlos necesitamos, como hemos comentado, involucrarnos más allá de ese lado verbal. Así, la interpretación se plantea como una vivencia en la que no todo cae del lado de lo explicable. La interpretación se plantea como una vivencia en la que no todo cae del lado de lo explicable. En ella, el yo cotidiano queda temporalmente en suspensión para abrirse de modo transitorio a ese arrebato de la dinámica simbólica. El símbolo así nos atraviesa a nivel mental, emocional y físico, y también pues, podemos entender que el ejercicio regular de esa interpretación desde ese lado natural, animal, esencial, humano, pues también favorece ese desarrollo intuitivo y creativo. Es decir, el arte es bueno para la interpretación simbólica y ese trabajo con lo simbólico también es bueno para desarrollar esa creatividad artística, o al menos eso es lo que yo he encontrado a lo largo de mi experiencia, ¿no? El arte en este caso puede ser un vehículo muy bueno para aprender a ver y también para comprender cuál es nuestra relación con lo simbólico. Bueno, no me puedo creer que haya acabado justo en hora, 55 minutos. Estoy súper contenta y os agradezco muchísimo que me hayáis acompañado. Ahora abrimos un ratito de preguntas, así que estaré encantada de responder a lo que necesitéis.